mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Amén, hermanos. Hasta ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de sentarse, por favor. La semana pasada, hermanos, estuvimos describiendo las circunstancias en las que Juan de Patmos recibe lo que va a ser la revelación de Jesucristo, la revelación misma que él ahora va a transmitir a las 7 iglesias. Decíamos que Juan de Patmos estaba en esa isla desértica, o en esa isla penal más bien, a causa del testimonio de Jesucristo. Y decíamos que fue en un día domingo en que el Señor de manera soberana decide aparecerse en la soledad de Juan y así manifestarle esa revelación. Dice la Escritura que cuando estaba a punto de darse esa revelación, dice que escuchó detrás de él una voz como de trompeta. Eso hablaba del anuncio real que estaba a punto de escuchar. Decíamos que el uso de la trompeta tiene que ver precisamente con el anuncio regio, solemne, de algo que se va a pronunciar. Y fue ahí, hermanos, donde estuvimos precisamente analizando las circunstancias en las que esta revelación iba a acontecer. Ahora, hermanos, es importante que notemos el contenido de esa manifestación sobrenatural. En primer lugar, en el versículo 12 que leímos, usted notará que la revelación en realidad comienza de lo externo a lo interno. Lo externo son los 7 candelabros que se mencionan ahí, pero en el centro de esos 7 candelabros, es decir, en el centro de estos 7 candelabros está el Hijo del Hombre, como es descrito por Juan de Patmos. Ahora, es acá, hermanos, donde se hace importante mencionar que la palabra candelabro que se utiliza en este pasaje no hace alusión al concepto que nosotros tenemos de candelabro, porque nosotros llamamos candelabro a un soporte que sostiene candelas, y de ahí el nombre candelabro. Y por eso es que las traducciones utilizan esta palabra candelabro. El problema es que la candela, como la conocemos ahora, de cera, fue inventada entre el siglo XIII y el siglo XIV de nuestra era. Es decir, que Juan de Patmos ni siquiera sabía lo que era una candela de cera. Entonces, esta palabra que se traduce acá como candelabro, en realidad tiene un trasfondo hebreo, y la palabra en realidad es una palabra que no tiene un equivalente en el español, y esa palabra es la palabra menoraj. La menoraj era un mueble, por decirlo así, de oro macizo,
que se encontraba en el lugar santo. Como ya le dije, el detalle es que de la menorá no hay un equivalente en el español, pero es precisamente en el lugar santo donde se encontraba la menorá. La menorá tenía una característica y básicamente, hermanos, era un portalámparas con una caña central y 3 brazos a los lados. Tal vez podemos proyectar una imagen acá para que tengamos una idea de lo que era una menorá. Eso que usted está viendo ahí es el sumo sacerdote que se encargaba de encender las lamparillas que estaban encima de la menorá. Si usted se puede ver, hay una caña central y de esa caña central hay 3 brazos a los costados. Si usted suma esos brazos, le va a dar un número 7. Entonces, hermanos y hermanas, la menorá, para que tengamos esa idea claramente, es un portalámparas grande que en la parte de arriba se encontraba la lamparilla y en cada lamparilla había una boquilla donde se colocaba el aceite, porque así era como se iluminaba en la época del siglo I. Es decir, que no se utilizaba la candela, sino que se utilizaba el aceite para alumbrar. Y en el caso del judaísmo, los judíos tenían muy claro que era la menorá, porque básicamente, hermanos, era un portalámparas séptuple. Es decir, que habían 7 lamparillas, como ya lo dije, sobre ese mueble de oro macizo. Ahora, como usted lo habrá notado, en la parte final de la lectura que tuvimos, ya Juan de Patmos está diciendo qué es lo que significa, o más bien dicho, es el Señor el que le dice a Juan de Patmos qué es lo que significa la menorá. Ya no la vamos a llamar candelabro, como se traduce acá en la NBI, sino como menorá. Pero el mismo Señor le da la explicación a Juan de Patmos de lo que es la menorá. Y él dice que los 7 candelabros o los 7 menorá son las 7 iglesias. Ahora ya le dije algo a usted importante hace algún momento. La menorá tiene una caña principal y de cada uno de sus lados hay 3 brazos. Si sumamos los 3 brazos dependientes de la caña central, suman 6. Si lo sumamos con la caña central, suman 7. Pero si solamente sumáramos los brazos de los costados, del lado derecho y del lado izquierdo, suman 6. El número 6 en la Biblia es el número que se utiliza para hablar de los hombres, porque fue en el 6º día que Dios hizo al ser humano. Pero ahí hay algo interesante, y es que esos 3 brazos que tiene la menorá a cada lado, como ya le dije, están sostenidos por la caña central que suma el número 7. Y si la menorá simboliza a la iglesia, la caña central de la menorá es Jesucristo. Y los 3 brazos que están a los costados son la iglesia. La iglesia que está compuesta por seres humanos, pero que los seres humanos están, hermanos y hermanas, en una conexión o en una dependencia del Señor Jesucristo. Entonces, notemos una caña central y 3 brazos a los costados. Esos 3 brazos dependientes forman el número 6, y eso significa que es número de hombre. Pero estos no son hombres cualquiera, sino que son hombres que están conectados a la caña central con la que suman 7 lamparillas.
Y el número 7, ya dijimos que lo que significa es plenitud, perfección, divinidad. Entonces, eso ya nos dice algo importante de estas menorá. Si la menorá son la iglesia y la iglesia está conformada de seres humanos, el que sostiene a la iglesia no es ningún hombre ni ninguna filosofía, sino que el que sostiene a la iglesia del Señor es Jesucristo. Pero siendo que Jesucristo está en el centro, Él está perfeccionando a los hombres que dependen de Él. Por eso es que la menorá tiene al final 7 brazos con 7 lamparillas arriba. Entonces, hermanos y hermanas, la menorá es un símbolo claro de esa realidad. Es un cuerpo de seres humanos imperfectos a los que Jesucristo sostiene y está perfeccionando. No sé si me explico, hermanos y hermanas. Ahora vea, arriba de la menorá yo le dije que hay lamparillas. Hay 7 lamparillas. Significa que estas lamparillas no tienen luz propia. Es necesario que se les coloque aceite para que puedan alumbrar. Y en la Biblia el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y el fuego que se produce a partir de ese aceite es la acción o la operación del Espíritu Santo sobre el creyente. Por eso, hermanos y hermanas, usted recordará que en el día de Pentecostés dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo cayó sobre los creyentes, fueron repartidas lenguas como de fuego sobre los creyentes. Entonces ahí, hermanos y hermanas, nosotros encontramos un cuadro muy gráfico de la realidad de la iglesia. La primera es que la iglesia depende de Jesucristo. La iglesia es sostenida por Jesucristo, pero el Espíritu Santo es el que va operando el perfeccionamiento para que estos hombres imperfectos lleguen a la imagen perfecta del Hijo de Dios. Y de ahí que el Espíritu Santo entonces está mediando a favor de los creyentes. Entonces la iglesia depende del Señor Jesucristo y depende de la operación del Espíritu Santo. En lo relacionado a depender del Señor Jesucristo, el Señor mismo les dijo a sus discípulos: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces el Espíritu de Dios, que se manifestó también en Jesús, también se manifiesta en el creyente. Pero también cuando el creyente tiene luz que no es propia, sino que es la operación del Espíritu Santo, es porque estamos conectados a Cristo. Porque el Espíritu Santo da testimonio acerca del Hijo, acerca de Jesucristo. El Señor dijo claramente en el Evangelio de Juan: permaneced en mí. Y piensa en este momento en la menorá: permaneced en mí y yo en vosotros. Si usted ha leído la descripción que se hace de la menorá en el libro de Éxodo, usted sabrá que la menorá es de un solo cuerpo. Es decir, que no son pedazos añadidos de oro, sino que es hecha a fuerza de martillo. Porque la iglesia tuvo un precio, y fue el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario a golpe de martillo.
Entonces, para que hoy nosotros seamos iglesia, es porque Jesucristo tuvo que soportar el peso del martillo en la cruz. Entonces, pero Jesús dice algo: permanezcan en mí y yo en ustedes. Si permanecen en mí, van a llevar mucho fruto. Y es ahí donde Jesús utiliza la figura de la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Entonces, hermanos y hermanas, notemos eso. Por eso es que básicamente, hermanos y hermanas, permanecer en Jesús, estar unidos a Jesús, es entender que dependemos de Él. La iglesia, ya le dije, no depende de ningún hombre. La iglesia no depende de los pastores, la iglesia no depende de filosofías humanas, la iglesia no depende de actividades, la iglesia no depende de estrategias, la iglesia no depende de circunstancias. La iglesia depende de Jesucristo, porque Él la compró a fuerza de martillo, Él la compró a fuerza de la cruz, y es Él el que sostiene a la iglesia. Por eso es que estos tres brazos de la menorá no son independientes, sino que dependen de esa caña central. Ahora, es interesante, hermanos y hermanas, que obviamente que si Juan lo que vio fueron 7 menorá, la idea también nos hace alusión a que ese mueble, como ya le dije, estaba en el lugar santo. En el templo o en el tabernáculo habían 3 compartimientos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo se encontraba este mueble, es decir, la menorá, o lo que aquí dice el candelabro. Pero eso, hermanos, ya nos da a nosotros un elemento importante. Ahora el creyente es templo y morada del Espíritu Santo, y nosotros también pertenecemos a la iglesia de Cristo. Eso es lo que significa ser bautizados, hermanos y hermanas, en el cuerpo. El ser bautizados en el cuerpo hace alusión de que el día en que nosotros creímos en Jesús, fuimos injertados en la iglesia, fuimos añadidos a la iglesia. Y no me estoy refiriendo a esta iglesia local, sino que me estoy refiriendo que fuimos añadidos a la iglesia de Cristo. Y eso ocurre de manera sobrenatural. Cuando somos entonces injertados al cuerpo, su cuerpo se transforma en el templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, dice el versículo 12: al volverme vi 7 menorá de oro. Y eso es interesante, no vio una, sino que vio 7. Entonces imagínese 7 menorá. Esas 7 menorá están haciendo una alusión directa a las 7 iglesias del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Entonces, cuando Juan ve la visión, él ve 7 menorá, y cada menorá tenía 7 lamparillas, es decir, que vio 49 lámparas encendidas, eso alrededor. Pero en el centro estaba el Hijo del Hombre, como lo vamos a ver. Ahora, ¿de qué estaba hecha cada menorá? Dice la Biblia que dice que al volverme, en la parte final del versículo 12, vi 7 candelabros o 7 menorá de oro. En la Biblia, el oro es un material, hermanos y hermanas, que nos habla de la deidad. Es símbolo de la perfección o símbolo de la divinidad. Esto significa
que la iglesia es propiedad de Dios. No está diciendo que la iglesia es divina, sino que la iglesia, al ser representada en estas menoraj de oro, están hechas de este material divino porque la iglesia le pertenece al Señor. Si el Señor es el que sostiene a la iglesia, entonces significa que la iglesia le pertenece a Cristo. Por eso es que el escritor de los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, él dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados, vea esto, con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo, oiga, adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Entonces, hermanos y hermanas, usted y yo somos propiedad del Señor. El Señor no solo lo compró a usted en su alma, como algunos creen, sino que el Señor lo compró completo a usted. Compró su alma, compró su espíritu y compró su cuerpo. Entonces somos propiedad del Señor. Pero también es interesante otra cosa, y es que en el caso del tabernáculo judío o el templo judío, la menoraj tenía que estar ardiendo día y noche, señalaba el libro de Éxodo. Y si la menoraj es símbolo de la iglesia, y si cada lamparilla que está sobre la menoraj debía de estar encendida por el fuego del Espíritu, eso habla de la permanente verdad y necesidad que el creyente tiene de testificar a un mundo que vive en oscuridad. Significa que así como la menoraj en el lugar santo estaba encendida de noche y de día, también el testimonio de los creyentes debe de ser permanente y no circunstancial. Acá, hermanos y hermanas, todos damos testimonio de que creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos damos fe y testimonio acá en este lugar de que Jesucristo es el Hijo de Dios? Es el centro de la iglesia, es el que sostiene su vida. ¿Cuántos damos fe de esto? Ok, eso es bueno. Ese es el testimonio que estamos dando en este momento. Y los que nos están viendo a través de las redes, nos escuchan a través de la radio, nos han escuchado. Pero usted, que es parte de la menoraj, no debe de alumbrar solamente aquí, sino que debe de alumbrar al mundo en oscuridad cuando usted ya no está aquí. Porque usted es llamado a dar luz de manera permanente, así como ese mueble que estaba en el lugar santo alumbraba día y noche. Entonces, hermanos y hermanas, la pregunta que tenemos que hacernos ahora es si usted está alumbrando día y noche como debe de hacerlo. Y la mejor forma de averiguarlo es si cuando usted llega a su trabajo, a su lugar de estudio, donde vive, la gente distingue que usted es cristiano, y no porque le ponga un sticker a su casa o a su carro o ocupe una camiseta, sino porque con sus hechos, la luz de Cristo, la acción del Espíritu Santo en usted enciende la llama del testimonio. Por eso, hermanos y hermanas, si todavía aquí hay gente que su mecha se ha apagado, ha venido a un buen lugar, porque el Señor todavía tiene misericordia del pábilo que todavía humea. Amén, hermanos. Ahora vea,
eran 7 menoraj. Pero vea, dice, verso 12: me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 menoraj de oro. En medio de las menoraj estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Entonces vea, 7 menoraj. Pero el énfasis de la visión no está en las menoraj, sino en el centro de las menoraj. ¿Y quién es el que estaba en el centro de las menoraj? Ahí lo dice claramente: uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, eso nos indica que Jesús siempre debe ser el centro de la iglesia. Jesús siempre debe ser el centro de la iglesia para que el testimonio de los creyentes sea efectivo en un mundo de oscuridad. Si Jesús ya no está en el centro de la iglesia ha perdido toda efectividad. La iglesia ya no alumbra. Por eso necesitamos, hermanos, tener a Jesús en el centro de nuestro testimonio, para que no caminemos en tinieblas, porque recuerde que nosotros no tenemos luz propia. La luz que se refleja de nosotros es la luz que Jesús nos ha dado por medio de su Santo Espíritu. Entonces, la visión le comienza a recordar a Juan varias cosas. Número 1, Juan, tú no estás solo. Tú te puedes sentir, Juan, este día domingo recordando a tus hermanos cómo celebran la cena del Señor, pero hoy te quiero decir que no estás solo. Pero el que Jesús aparezca en el centro de las 7 menoraj encendidas, habla también de que la iglesia no está sola. Puede ser que en un momento de la historia nosotros pensemos que la oscuridad es tan absorbente, pero no se olvide, hermano y hermana, que Jesús camina con su iglesia. Él camina a su lado, y por lo tanto, hermano y hermana, no estamos solos, y la promesa de Dios se cumple en medio de la adversidad. Usted no está solo, la iglesia no está sola. Y aunque existan múltiples voces que quieran apagar el testimonio de la iglesia, silenciar el testimonio de la iglesia, Jesús es el que la sostiene. Jesús es el que la defiende. Así que, hermanos y hermanas, no estamos solos. Pero también el hecho de que Jesús esté en el centro y estas 7 menoraj alrededor de Jesús nos dicen que también usted y yo no somos poca cosa, porque al ser propiedad de Dios, Él nos ha revestido de toda dignidad. Y recuerde lo que leímos en los versículos del capítulo 1, que Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Entonces puede ser que tal vez a usted lo vean como poca cosa, quizás porque no ha tenido algún nivel académico profesional, quizás porque su condición económica no sea la más abundante en relación a otros, tal vez quizás porque no venimos de una familia de apellido cuya pronunciación sea difícil. Pero sabe algo, hermanos, aunque no tengamos quizás posición, no tengamos posesión, no tengamos estatus o privilegio, tenemos el mejor de los privilegios, el mejor de los estatus, y es que somos propiedad del Dios Altísimo, y por lo tanto somos hijos del Dios vivo y verdadero. Así que no se vea como poca cosa. Entonces dice el texto: vi a alguien semejante al Hijo del Hombre. Como se va a describir más adelante en los versículos de este capítulo,
Eso, hermanos, habla de la gloria y de la majestad. Cuando Juan de Patmos está escribiendo este libro, habían pasado por lo menos, hermanos, más de 70 años desde que Jesús había sido crucificado, resucitado y que había ascendido a los cielos. 70 años habían pasado. Entonces ahora Juan de Patmos está siendo testigo directo de la verdad de que Jesús ha resucitado. De hecho, hermanos, que en el Nuevo Testamento Jesús es llamado el Hijo del Hombre 88 veces en todo el Nuevo Testamento. Y el sentido de esta frase, Hijo del Hombre, se hace en referencia a la profecía de Daniel, capítulo 7, versículo del 13 al 14. Ese texto dice de la siguiente manera: miraba yo en la visión, este es Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Vea, el Hijo del Hombre acercándose al anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido, decía Daniel. Entonces, claramente, hermanos, la alusión al Hijo del Hombre habla de dos elementos. El primero, su procedencia eterna, porque dice que el Hijo del Hombre se acercó al anciano de días, en una relación directa entre el Padre y el Hijo. Lo segundo es que el anciano de días le entrega al Hijo del Hombre todos los reinos, naciones, y le entrega gobierno para que todos se doblen ante él, para que todos reconozcan la gloria y la majestad del Hijo del Hombre. Y dice que su reino nunca será destruido. Entonces, hermanos y hermanas, en el centro de la iglesia está Jesús, pero Jesús representa un gobierno que nunca pasará. Se levantarán naciones y caerán otras, se levantarán gobiernos y se vendrán abajo otros, pero el reino del Hijo del Hombre nunca será destruido. Y si Jesús y su reino nunca serán destruidos, también los que están alrededor de ese reino, la iglesia del Señor, jamás será destruida, hermanos y hermanas. No sé si se alegra usted por esto. Entonces, estamos en el lado del ganador. Porque si Jesús es eterno, los que están alrededor también tienen la esperanza de la eternidad. Entonces, dice más, dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Y vea la descripción que se va a hacer. Versículo 12: vestido con una túnica que le llegaba a los pies. En el siglo primero habían básicamente tres formas para vestirse, y cada forma denotaba un estatus social específico. Por ejemplo, si alguien se vestía más o menos por debajo de la rodilla, era una persona común y corriente, incluso podía ser un esclavo. Y sobre ese gabachón que le llegaba abajo de la rodilla, las personas se colocaban una especie de túnica, en el caso de los judíos.
habían otras personas que tenían un nivel económico un poquito más elevado y su ropa le llegaba, era un poco más larga. Podía ser que le llegaba quizás no propiamente a los pies, pero un poco arriba de los pies. Y eso hablaba de una persona muy acomodada. Pero cuando la túnica o el manto era largo y este sí llegaba hasta los pies, no solamente era una persona con posibilidades económicas, sino que también tenía un estatus privilegiado dentro de la sociedad romana. Normalmente eran los reyes o la aristocracia de la época. El que ahora se está diciendo acá que él venía vestido con una túnica que le llegaba a los pies, habla de tres realidades. La primera, de alguien que es muy rico. Segundo, que tiene una posición por encima de cualquiera. Y tercero, hermanos y hermanas, la descripción de la túnica habla también de la función del sumo sacerdote. Porque dentro de la vestimenta del sumo sacerdote, el vestido o la túnica o la vestimenta también llegaba hasta los pies. Entonces, hermanos, lo que se nos está diciendo acá es que nuestro Señor Jesucristo, tal como se ha dicho anteriormente, es el soberano de los reyes de la tierra. Tiene toda la riqueza posible, todo el honor posible, pero también es nuestro sumo sacerdote. Y eso habla de que si Jesús está en el centro de las 7 menorá, también Jesús intercede por la iglesia. Dentro de su acompañamiento, donde no ha dejado sola a la iglesia, Jesús intercede por la iglesia, a favor de ella. Se dice también en el versículo 13, dice que estaba ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Esa banda de oro, hermanos y hermanas, nuevamente vuelve a ratificar su poder, su riqueza y su honor. Entonces, hermanos, yo creo que ya solo con esta descripción acerca de Jesucristo deberíamos de estar tranquilos y satisfechos que Él sostiene a nuestras vidas y suple a su iglesia de todo lo que le haga falta. Amén, hermanos. Y por último, si acá se está describiendo a Jesús como sumo sacerdote, tiene mucho sentido. En Hebreos capítulo 7 dice el escritor: como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, dice el escritor, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus pecados y luego por los del pueblo, porque él se ofreció como sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Entonces, hermanos, Jesús está en el centro de la iglesia. Él sostiene a la iglesia, Él protege a la iglesia, y Jesucristo intercede por su iglesia ante el Padre. Él es nuestro sumo sacerdote, hermanos y hermanas. Amén. No hay necesidad
de que un hombre o una religión o una filosofía interceda por nosotros. Usted como iglesia puede acercarse a Dios libremente. Por eso, hermanos, hagamos de Jesús el centro de nuestra vida, el centro de nuestra familia, y que también Jesús sea el centro de la iglesia. Porque cuando Jesús ya no es el centro ni de su vida, ni de su familia, ni de la iglesia, la llama del Espíritu se comienza a apagar. Y entonces, hermanos, quedamos en la más profunda oscuridad. Pero si Jesús es la luz del mundo, podemos estar seguros que en medio de la oscuridad en la que nos toque vivir, Él sigue siendo la esperanza, y a través de Él y por medio de Él, la iglesia puede caminar segura en este mundo perverso y pecador. Amén, hermanos. Así que su vida está escondida en Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Esta noche deseo hacer una invitación para todos aquellos que desean entregarle su vida a Jesús o que deseen reconciliarse, para que en el lugar donde se encuentren puedan ponerse en pie, y eso será para nosotros una señal de que usted quiere rendirle su vida a Jesús y quiere que Él sea el centro de su existencia. Si hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo, o si hay alguien que siente que su testimonio se fue apagando a causa de su pecado y desea reconciliarse, puede ponerse en pie y con gusto vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie. Queremos orar por usted. Lo que le puede dar permanencia a su vida en este mundo es que Jesús sea el centro de su vida. Así como la iglesia tiene como columna, como fundamento a Jesucristo, y Él es el que sostiene a los que Él ha santificado, a los que está santificando y llamando, también usted puede tener la seguridad que si le entrega su vida a Jesús, Él le dará la fortaleza que su vida necesita, la fijeza que su vida necesita. ¿Hay alguien? Si no lo hay, vamos a orar, hermanos. Pero si lo que Juan de Patmos vio fue precisamente esto, a Jesús en el centro, es porque el libro de Apocalipsis habla de Jesucristo, es la revelación de Jesucristo. Y el sentido de la iglesia no somos los hombres a los que Él sostiene, sino que es su presencia que se manifiesta por medio de su Santo Espíritu, el que hace efectivo el testimonio de la iglesia. La iglesia no necesita accesorios, necesita a Jesucristo en el centro y necesita el Espíritu Santo que impulse su testimonio a brillar en un mundo que oscurece. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el centro de la iglesia universal. Gracias porque tú eres el que sostienes a tu pueblo, y por medio de tu Espíritu Santo